soberano Dios, que era y siempre será. Muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas. Es un privilegio para nosotros estar en este lugar. Tal vez usted está en su casa, en su hogar. Queremos alabar al Señor, exaltar su santo nombre. Como decía el salmista David, aclamemos al Señor con júbilo. Lleguemos ante su presencia con alabanza, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Vamos a recordar aquella dulce comunión que nuestro Señor y Salvador Jesucristo ha logrado en esa cruenta cruz. Nos ha hecho uno en Él. Somos una familia en Cristo. Vamos a decirle dulce comunión. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu amor, por esa dulce comunión que tú nos has dado gracias a tu sacrificio. Somos uno en ti, Padre, y uno entre nosotros como miembros de tu cuerpo. Sabemos, Señor, que en ti está la victoria, de que en ti somos más que vencedores, de que a pesar de los sufrimientos y las aflicciones de nuestras vidas, tú estás a nuestro lado, tú estás con nosotros, oh Señor, y nos dices que somos más que vencedores. Muchas veces he pensado de problemas tan cargados, me pregunto por qué hay tanta prueba y dolor, pero en cada circunstancia Dios me da más de su gracia y me muestra que soy más que vencedor.
ocasión. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vencedor. Muy buenos días, amados hermanos y amigos que ven esta transmisión. Saludos desde Medellín, Colombia. Gracia y paz a vosotros. Ya son varios días que la iglesia no puede congregarse y no puede estar en comunión juntamente con sus hermanos. Pero no perdamos las esperanzas de que un día el Señor nos va a restaurar a la adoración pública. No perdamos esa esperanza, hermanos. Muy pronto ya estaremos reunidos en la iglesia local, en la casa del Señor. Vamos a estar congregándonos y nos vamos a dar un abrazo, un apretón de manos, una felicidad grande para nosotros. No perdamos esa esperanza, hermanos, y les animo que sigan en sus hogares en oración y que puedan leer su palabra. En este tiempo quiero compartirles un salmo, el Salmo 91, que dice así: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Con estas palabras, hermanos, solamente Dios puede asegurar la salvación de su congregación, de sus hijos, de su amada iglesia, por medio de Cristo. Y en este tiempo, hermanos, les pido que de todo corazón adoremos y consagremos el día del Señor. Que este día sea solamente para Dios y adoremos de todo corazón, que es lo que nos conviene. Les pido, hermanos, a que inclinemos nuestros rostros en oración al Señor. Amado Padre, venimos en esta mañana a agradecerte y traemos nuestras peticiones como iglesia, Señor. Ayúdanos, Padre, en este tiempo de pandemia. Cuida nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a que podamos soportar. Somos muy vulnerables, Señor. Nos debilitamos en estas cosas, en estas simples cosas, y no confiamos en ti. Perdónanos por eso, Señor. Y agradecemos también por mantenernos con vida hasta ahora. Primeramente oramos por las iglesias, Señor, en Bolivia, para que tú puedas ayudar a fortalecer a las iglesias. Grandemente han sido afectadas económicamente y oramos, Señor, para que tú puedas ayudar y derramar tu gracia sobre ellos. Oramos también especialmente por la iglesia de Oruro, por la iglesia de La Paz, por la iglesia de nuestro hermano Freddy Mujica, y oramos también por la iglesia Palabra de Gracia. Asimismo oramos por sus siervos que están trabajando en esta iglesia. Oramos por el pastor Daniel, oramos por el pastor Jeremías, por el pastor Alfredo, por el cuerpo de ancianos, y oramos también, Padre, por los trabajadores, por los transportistas que están saliendo para traer el pan de día a sus hogares. Y también oramos por las mujeres ancianas, Señor, por los ancianos. Ayúdalos a ellos que son más vulnerables a caer y padecer en esta enfermedad. Asimismo también oramos por Bolivia, Señor. Oramos por Bolivia para que puedas ayudar a la Presidente a poder organizar mejor el país y poder organizar, Señor, juntamente con los ministros que están trabajando allá. Y también oramos especialmente por los médicos, que tú puedas ayudar a los médicos, Señor, y que tú puedas
salvar sus vidas si es que aún no te han conocido. Y también oramos, muy especialmente, oramos por la palabra que va a ser expuesta en esta mañana. Oramos para que tú puedas, Señor, ayudar a tu siervo a predicar con la verdad y enseñar la verdad a tu congregación. Gracias te damos grandemente en esta mañana. Ayúdanos a estar atentos a tu palabra y oír tu palabra y aplicar tu palabra. Oramos, Señor, te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Desde su esplendor de gloria, Jesús al mundo descendió. Tomó la forma de un siervo. Jesús en la cruz murió. Quiso Dios quebrantarle como ofrenda de expiación. Cumplió toda justicia y en victoria resucitó. Eternamente exaltado, nombre sin igual, digno de adorar. Solo tú reinas en gloria, Cristo eres Rey, sobre todo ser. Tu nombre sobre todo es, nombre altísimo, te exaltaré. La tumba ya está vacía. Jesús, Cordero que venció. El cielo a una voz te adora. Jesús, el Padre le exaltó. A él sea el dominio, la honra y majestad, sabiduría y gloria por toda la eternidad. Eternamente exaltado, nombre sin igual, digno de adorar. Solo tú reinas en gloria, Cristo eres Rey, sobre todo ser. Tu nombre sobre todo es, nombre altísimo, te exaltaré. Rendido hoy, proclamaré que tú eres Señor. Rendido hoy, proclamaré que tú eres Señor. Rendido hoy, proclamaré que tú eres Señor. Rendido
Muy buenos días, hermanos, hermanas. Les saludo en esta mañana en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias al Señor otra vez más que Él me permite entrar a sus hogares a través de este medio, sabiendo que no podemos reunirnos en nuestro templo, pero estamos aquí otra vez más predicando, enseñando, exhortando, animando con la palabra del Señor, y que, hermanos, en esta mañana el Señor nos bendiga en este tiempo en el cual vamos a compartir su palabra, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Marcos, capítulo 14, del verso 66 al 72. Marcos capítulo 14, versos 66 al 72. Voy a dar lectura, ustedes me siguen, hermanos, luego vamos a orar, pedir la dirección de nuestro Señor, que el Señor se glorifique en nuestras vidas en esta mañana a través de su palabra. Dice así la palabra del Señor. Marcos capítulo 14, verso 66. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: Tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: No le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: Este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, por el favor que nos das de poder poner tu palabra en nuestras manos, abrirla y en esta mañana meditarla, escudriñarla. Señor, ayúdanos a entenderla, abre nuestra mente y nuestro corazón. Estamos en tus manos, Señor, y te pedimos que nos bendigas a través de tu palabra y nuestros corazones rebosen de alegría y de gozo al saber, Señor, lo que tú quieres decirnos, lo que es tu voluntad. Por eso en esta mañana te damos gracias por este tiempo. Señor, bendícenos, te lo pedimos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. En esta sección, hermanos, de la palabra del Señor, los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo se van a hacer más notorios. Esta sección del Evangelio de Marcos nos está mostrando su traición, su arresto y el juicio injusto que a nuestro Señor lo están haciendo. Todo esto se va a llevar a cabo bajo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Sobre nuestro Señor el castigo del Padre va a ser derramado por nuestros pecados, por todos los pecados del pueblo. En este relato Marcos hace un paréntesis. Otra vez introduce esta escena cuando se está llevando a cabo el relato, o sea, el juicio del Señor. Cuando Él está relatando el juicio del Señor, ahí nos va a contar ahora la negación de Pedro. ¿Qué es lo que él debe recordar siempre? Al colocar esta escena, encontramos aquí, hermanos, en este pasaje, un contraste bien marcado que Marcos nos está presentando. El Señor Jesús está siendo enjuiciado y valientemente Él está confesando, Él está diciendo ante el Sanedrín y luego ante Pilato que Él era el Mesías, el Hijo del bendito. En contraste a eso vemos a Pedro, todo un hombre cobarde, lo está negando 3 veces. Y el Señor sabe esto. Por eso vemos, hermanos, en este contraste, una negación recordada. Este es el título de este mensaje. Pedro debe recordar ahora lo que el Señor le había dicho cuando él está negando a su maestro. Esta negación recordada lo vamos a ver dentro de su contexto. ¿Cómo estaba? ¿Qué estaba pasando en ese momento?
¿Cuál es el alcance de esta negación recordada? Y punto 3, los resultados de esta negación, que Pedro debe recordar lo que el Señor había dicho. Por lo tanto, hermanos, en el contexto de esta negación recordada, vemos en el verso 66 y 67, vamos a dar lectura. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Este es uno de los eventos, hermanos, más vergonzosos de la historia de la iglesia que nos relata la palabra del Señor. Encontramos aquí a estos 12 hombres en este libro de Marcos. 12 hombres que estaban siguiendo a su maestro. Uno lo niega, otro lo traiciona y los demás corren, abandonan al maestro. Hermanos, en este relato vergonzoso no encontramos nada bueno acerca del testimonio de estos discípulos. Recuerden, hermanos, esa noche, cuando el Sanedrín envía esa turba para arrestar al Señor en el huerto del Getsemaní, Pedro no había dudado en ningún momento en sacar su espada y enfrentarse a ellos. Y al hacer eso, hermanos, ustedes se recuerdan, había herido al siervo del sumo sacerdote. Pero Jesús había solucionado inmediatamente, colocando la oreja al mismo lugar donde Pedro lo había bajado. Después de este incidente, todos podíamos suponer que Pedro también puede huir, tiene que huir como los demás. Pero hermanos, aquí lo encontramos a Pedro en el último lugar donde tal vez nosotros no nos podemos imaginar. Nada más y nada menos. En la casa del sumo sacerdote. Él estaba allí precisamente. En el momento más preciso. Y rápidamente, dice la palabra del Señor, una criada lo reconoció como discípulo de Jesús. Y él se ve ahora en un peligro. Viendo ese peligro que estaba delante de él, hermanos, seguía allí. Ahora no podemos negar, hermanos, que Pedro fue mucho más allá de los demás discípulos. Pero el Señor le había dicho, el Señor se lo había anticipado, que él no podía seguirle donde él iba a ir. Pero él pensaba que con sus propias fuerzas él va a hacer lo que él quería hacerlo. En esa noche él estaba ahí, en el patio del sumo sacerdote. Mientras Jesús era juzgado, él está negando. Ahora, esto no podemos asociar con una lealtad al Señor. Si podemos decir que él era leal al Señor, entonces él hubiera obedecido, él hubiera confesado con la verdad. Sin embargo, esto no resultó así. Por eso, hermanos, aquí no hay nada de heroico acerca de estos 12 discípulos, y es más, acerca de este hombre. En este relato vemos que nada se puede admirar ni aplaudir de estos 12 hombres que lo abandonaron. ¿Qué podemos decir? En muchas otras historias vemos en este mundo. Los héroes son aplaudidos, los héroes son ovacionados. Gente muy famosa son aquellos que, aunque hagan cosas malas, pero por su heroicismo son aplaudidos. Pero en este caso, estos hombres, conocidos en todo el mundo a través de esta palabra, nada de heroico, nada de admiración. Mas al contrario, Jesús, dando su verdad, dando su testimonio de verdad en ese juicio, allá arriba, mientras que Pedro aquí abajo, dice, estando abajo, dando un testimonio de mentira. Mintiendo en el patio. ¿Y dónde? Dice, al lado
del fuego, calentándose. Pedro, hermanos, está representando al grupo de los 11. Este grupo de los 11, ustedes se acuerdan, había jurado, hermanos, los 11, ir con el Señor. Aún ellos estaban dispuestos a ir a la cárcel y a morir por Él. Y Él aquí está ahora, Pedro, expuesto frente a esta criada, expuesto frente a la tentación, la criada interrogando y él creyéndose autosuficiente como siempre. Yo voy a poder hacer, yo voy a poder vencer, yo voy a ir, supuestamente él queriendo ir con sus propias fuerzas. Muchas veces, hermanos, nosotros nos exponemos así como Pedro, pensando que tenemos fortaleza de carácter, conocemos la palabra, y cuando somos tentados, hermanos, caemos. Ahora no estoy diciendo que todos somos así, algunos pueden resistir a la tentación, pero no es en su generalidad. Muchos de nosotros, porque no recordamos las palabras del Señor, así como el Señor ha advertido a Pedro, que recuerde siempre que lo que él estaba diciendo, que Satanás le iba a zarandear y que nosotros debemos velar y orar, y él también debía estar velando y orando. Pedro no hizo caso a eso, más al contrario, Pedro está siendo atraído por la tentación. Y es más, cuando él cae, él se aleja del Señor. Él, hermanos, está pensando que él puede. Él está sobredimensionando su capacidad. Él piensa que él va a ganar en esta lucha espiritual. Sin embargo, hermanos, él está caminando un camino muy peligroso. Y él está en un lugar equivocado. Y en ese lugar él estaba, dice, hermanos, calentándose. Claro, era una noche tal vez fría, pero en esa noche él calentándose es sorprendido. ¿Por quién? Por una criada. En el patio vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro, dice el verso 67, que se calentaba, mirándole dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Hermanos, Pedro ha sido sorprendido por esta criada, y esta criada le interroga, y cuando le interroga, Pedro no sabe cómo va ahora a responder. Cuando, hermanos, nosotros somos sorprendidos, de la misma forma no sabemos cómo responder. Cuando Satanás, hermanos, nos quiere emboscar con interrogaciones, hermanos, para cometer pecado, en esa sorpresa muchas veces nosotros no sabemos cómo responder y solamente apelamos a la mentira. Si Pedro hubiera pensado de antemano, quizás hubiera respondido mejor. Pero, hermanos, sabemos que la vida está llena de sorpresas. Tú no sabes lo que te va a pasar esta tarde o mañana. Por eso, hermanos, debemos nosotros cuidarnos y recordar siempre lo que el Señor nos dice. La mejor respuesta de Pedro a esta criada debería de ser con la verdad y decir: sí, yo lo conozco. Pero, hermanos, él no lo hizo. Esta sorpresa, esta pregunta sorpresiva de esta criada le había llenado de mucho temor, de mucho miedo. Y él empieza a dar respuestas que él jamás se imaginó hasta dónde, hasta qué alcance iba a tener lo que estaba diciendo. Por eso, hermanos, en segundo lugar, vemos aquí ahora el alcance de la negación recordada, versos 68 al 71. ¿Hasta dónde llegó esta negación?
nos muestra del verso 68 para adelante. Dice, mas él negó diciendo, no le conozco ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Esto ya estaba dicho por el Señor. Y aquí encontramos, hermanos, el primer canto del gallo, después de que Pedro lo niega. Ahora, no sabemos, hermanos, si fue el mismo gallo que cantó después. Bueno, eso no interesa. Pero aquí es lo importante, que el Señor está utilizando un medio para que Pedro recordara lo que el Señor había dicho. Y al cantar este gallo, hermanos, él debió alarmarse. La primera alarma para Pedro y responder con la verdad. Pero Pedro no lo hizo. Pedro responde con la mentira. Él lo conocía, pero él dice no. Y miren, hermanos, de una manera enfática, él está utilizando dos verbos distintos para comunicar algo lo que el Señor quiere mostrarle a él mismo. Dice la palabra del Señor en el versículo 68, mas él negó diciendo, no le conozco ni sé lo que dices. En primer lugar. En segundo lugar dice, y salió a la entrada y cantó el gallo. La primera interrogación, hermanos, tiene dos respuestas. Esto nosotros tenemos que comprender hasta qué alcance tuvo esta negación de Pedro. Él dice, hermanos, no lo conozco. O sea, en otras palabras está diciendo, no sé lo que dices, no entiendo. Hermanos, esta es la parte teórica en la que Pedro aquí está diciendo con sus labios, no sé y no entiendo. Y de repente, hermanos, dice el verso, hermanos, salió a la entrada, empezó a alejarse del Señor. Aquí encontramos el primer distanciamiento, el primer alejamiento. Él primero dice, no sé, no entiendo, ¿de qué estarás hablando? No lo conozco. Una doble respuesta teórica. Y esa teoría, según él, lo lleva a la práctica. Y dice, salió a la entrada y cantó el gallo. Él habló y dijo. Y lo que él dijo, hermanos, lo llevó a la práctica. Se alejó del Señor. Hermanos, la respuesta del ser humano frente a una crisis, frente a una prueba que el Señor nos da, es alejarnos del Señor. Esa es nuestra realidad. Así somos, hermanos. El problema ahora ya no está al lado del fuego. Él estaba calentándose y ahí la criada le pregunta, hace la primera interrogación. Hermanos, ahora él se aleja y está a la entrada del portal. Y ahí aún Pedro está con el mismo problema. Sigue mintiendo. ¿Por qué sucede esto, hermanos? A la primera que cantó el gallo, él debe haberse alarmado. Él debe haber recordado, pero no lo hizo. Porque, hermanos, el Señor tiene un propósito para Pedro. Este interrogatorio no queda ahí. Sigue el interrogatorio. Es que el Señor quiere hacer recordar lo que le había dicho. Hermanos, ¿cuántos de nosotros nos congregamos en la iglesia? Escuchamos el mensaje, la palabra del Señor. Y hermanos, eso no es en vano. Usted jamás va a venir a la iglesia a congregarse en vano. Uno, hermanos, la palabra del Señor no lo escucha en vano. Eso tiene que ser recordado. ¿Y cuándo es recordado? Cuando el Señor nos pone a prueba. Cuando, hermanos, hay problemas. Y algunos, cuando, hermanos, encontramos problemas en la iglesia, preferimos alejarnos.
Hermanos, el Evangelio es una luz que nos atrae. Cuando escuchamos la palabra, hermanos, el Evangelio nos atrae. Pedro estaba atraído así por este Evangelio. Pero por segunda vez es sorprendido. Verso 69. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Por segunda vez, hermanos, él está negando. Ahora, no dice cómo él lo niega, qué palabra, simplemente lo vio otra vez y la criada involucra ahora a otras personas. La pregunta viene, hermanos, ¿por qué una persona miente? Jesús allá arriba está diciendo la verdad, sabiendo dónde él iba a terminar. Pedro está diciendo mentiras. Está mintiendo allá abajo, a la entrada, hermanos, del patio del sumo sacerdote. ¿Por qué miente una persona como Pedro? Porque sencillamente, hermanos, somos sorprendidos y Pedro está siendo sorprendido. Pedro no esperaba estas preguntas. ¿Dónde él estaba? Él tal vez ha pensado estar ahí con Jesús, mirando qué es lo que él estaba diciendo en ese juicio, pero hermanos, fue sorprendido por ver que los reconocieron y empezaron a interrogarle. Y la interrogación fue que él se identifique con su maestro, pero él no quería comprometerse con la identidad de su maestro. Así somos nosotros, hermanos. Cuando somos sorprendidos, de nosotros sale ira, sale mentira, o a veces nos callamos. Esa es nuestra naturaleza. Reflejamos, hermanos, nuestra naturaleza. Somos mentirosos. Hermanos, somos mentirosos, por eso mentimos. Esa es nuestra naturaleza. Pero alguien dirá, no es que yo no soy así como estos discípulos, ¿cómo puede haber mentido así? No, yo no puedo mentir. No, hermanos. El veredicto de Dios sobre el hombre, el concepto que Dios tiene sobre el hombre es este. Salmo 116, 11 dice: y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. Esto es lo que dice Dios de nosotros. Tal vez tú dirás, mi hermano, no, es que yo no he negado así como Pedro ha negado a Jesús. Pero tú no sabes la situación en que Pedro estaba. Nosotros tenemos que colocarnos en las sandalias de Pedro. En primer lugar, Pedro estaba siendo asediado, zarandeado. Y la magnitud de esa fuerza del asedio de Satanás, hermanos, era grande. ¿Alguna vez tú has experimentado eso? Satanás está zarandeando y el Señor lo había dicho. En segundo lugar, hermanos, no conocemos el tiempo de lucha en el que Pedro estaba ahí, luchando para no dejarse vencer. Y en tercer lugar, nunca hemos estado en la misma situación de Pedro para responder. Si en verdad podíamos haber respondido como Pedro, mintiendo o diciendo la verdad. Pedro experimentó, hermanos, este temor con la primera pregunta. El primer interrogatorio que le hizo esta sierva, y él estaba al lago de fuego, calentándose, creando ahí el calor en él. Y luego él se alejó en ese momento. Hermanos, muchas veces el Evangelio es así para nosotros. La luz del Evangelio nos atrae. Saboreamos las palabras del predicador. Qué lindo predicó, qué rico ese alimento espiritual, decimos. Pero cuando viene el calor del Evangelio,
Ahí es cuando nosotros nos alejamos del Señor. Si es que nosotros no hemos aprendido a recordar lo que el Señor nos ha dicho, lo que el Señor nos ha advertido, lo que el Señor nos ha exhortado. ¿Cuándo es que, hermanos, llega el calor del Evangelio a nosotros? La luz del Evangelio nos atrae. Qué rico esas palabras. Nos emociona y nos hace llorar. Pero, hermanos, ese calor del Evangelio muchas veces nos aleja. Cuando nosotros, hermanos, pedimos a Dios y queremos que ese Evangelio sea como nosotros quisiéramos, y el Señor no nos da y no nos responde a nuestros caprichos, entonces empezamos a alejarnos de nuestro Señor. Es ahí entonces donde nosotros negamos la identidad con nuestro Señor. Y Pedro aquí está negando esa identidad. Jesús está afirmando su identidad allá arriba diciendo, sí, yo soy el Hijo del bendito, el Mesías. Pero Pedro aquí abajo está negando, mintiendo y diciendo, no lo conozco y no sé lo que tú estás diciendo. Y es más, se está alejando del Señor. Por eso, hermanos, Jesús es la verdad. Y eso debemos recordar. Mientras que Pedro representa la mentira. Desde el punto de vista, hermanos, del Padre, ahí arriba, en ese juicio injusto, a Jesús le está yendo bien. Pero desde el punto de vista del hombre, a Jesús le está yendo mal. Como él, teniendo discípulos, ahora le traicionan, le niegan, se escapan y se van. Tantos seguidores que él tenía, ahora él está terminando solo, según los hombres. Pero para el Padre le está yendo bien. Pero a Pedro, desde el punto de vista del Padre, le está yendo mal. Y desde el punto de vista del hombre, a Pedro le está yendo bien, acomodándose con los soldados, con los siervos en el fuego, tranquilo según ellos. Pero para el Padre eso está mal. Por eso, hermanos, las cosas se están complicando para Pedro. Y la criada ahora está involucrando a más personas. Verso 69, y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. ¿Qué está queriendo esta criada? Como nadie hace nada por lo que está interrogando esta criada parece que quiere que a Pedro lo arrestaran, lo aprendieran. Y ahora ella está buscando refuerzos. Es como al decir, ¿no ve, señores? ¿No ve ustedes también han visto? Estén de mi lado, yo tengo razón, yo sé lo que estoy diciendo. Este hombre estaba con ellos. Así somos, hermanos, cuando mentimos, cuando queremos ocultar nuestro pecado. Buscamos adeptos, queremos que muchos estén de nuestro lado, según nuestro pensamiento. Y empezamos a involucrar a otras personas donde nada tienen que ver. Para Pedro se le está complicando la situación. La primera prueba, Pedro no pasó. La segunda, tampoco. Ahora, estas pruebas son muy rápidas para Pedro. Dios, hermanos, nos va a probar una vez y nos va a dar tiempo para corregir. Y ese tiempo es para recordar siempre sus palabras. Y si no recuerdo sus palabras, si no recuerdo lo que el Señor me advirtió, lo que el Señor me enseñó, lo que vi del Señor, entonces la segunda vez volveré a caer, como Pedro lo está haciendo. Pedro no tuvo tiempo para pensar y recapacitar. ¿Por qué? Porque sencillamente, hermanos, el Señor le está queriendo mostrar a Pedro su condición como ser humano. Él llegó hasta ahí. Su negación alcanzó, hermanos, hasta llegar a que él entienda que su caída
No es porque la criada le interrogó, no es por las circunstancias en que él estaba pasando, sino la condición de su corazón es así, por naturaleza depravado, pecadores. Hasta ese extremo él alcanzó. Tal vez muchos pensamos, esta negación de Pedro era tan fatal que él había hecho quedar mal a su maestro. Con esta negación él ha hecho quedar mal su ministerio, ha hecho quedar mal su evangelio. No, hermanos. El alcance de esta negación es que, hermanos, él tuvo que mirarse a sí mismo en su condición como ser humano, pecador y depravado, que para decir la verdad necesita de un ser sobrenatural, de un hombre que no cayó jamás. Y ahí estaba su maestro, el Señor. Por tercera vez él cae. Aún reconociéndole, seguro tú eres uno de ellos. ¿Por qué? Porque eres Galileo, verso 70. Tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Es como, hermanos, estuviéramos diciendo aquí, bueno, el orureño y el paceño hablan de diferente forma, a diferencia del potosino o del jochalo o del que vive en Santa Cruz. Lo mismo, al Galileo se le podía, hermanos, entender y captar fácilmente por su forma de hablar de dónde era. Pero aún Pedro sigue negando. El Señor está mostrándole a Pedro lo que está en su corazón, lo que está escondiendo en su corazón. Si no nos damos cuenta, hermanos, lo que el Señor nos está diciendo, lo que el Señor nos enseña, lo que el Señor nos advierte y nos exhorta, entonces, hermanos, vamos a quedar atrapados en nuestros propios pecados. Irás a la iglesia, serás puntual, te mejorarás, te portarás bien ante los demás, harás unas buenas obras, pero en el fondo aún tu pecado te domina. Aún te deleitas en tu pecado, aún sabiendo que al Señor no le agrada, tú sigues pecando. Esta negación de Pedro es para mostrarnos a nosotros mismos que, sabiendo muchas veces, seguimos pecando. Así somos, hermanos. Esa es nuestra naturaleza. No nos hace pecar las circunstancias, sino que de nosotros sale ese pecado. Por eso, hermanos, Pedro en la primera negación dice, no sé ni entiendo. En la segunda negación, tal vez no hay palabras exactas, pero también lo niega. Y en la tercera negación, comienza a maldecir y a jurar. En otras palabras, se vuelve antibíblico. Juró haciendo el uso del nombre de Dios. Es como si él hubiera dicho, que me maldiga Dios si yo dijera que soy su discípulo. Hermanos, llegó hasta ese punto. Esto es un proceso. La primera negación de Pedro fue una situación privada. Y empezó a mentir. Claro, él ha pensado que solo la criada iba a estar, iba a mentirle, listo, ahí iba a terminar todo. No. Lo niega en privado. No sé, no entiendo, no sé de qué estarás hablando. En la segunda negación, él lo niega más o menos con unas cuantas personas ahí. Y en la tercera negación, él reacciona en público. Hermanos, si las cosas de la vida nosotros vemos según nuestros propios conceptos, así como nosotros queremos ver, nunca vamos a ser veraces. Siempre vamos a decir cosas a medias.
A veces decimos que hemos dicho toda la verdad, pero no es así. Siempre ocultamos y decimos las cosas solo lo que nos conviene. Y muchas veces distorsionamos. Pero si miramos la vida como el Señor mira, entonces diremos la verdad. ¿Y cuál es el resultado? En tercer lugar, de la negación recordada. Verso 72. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, dice, lloraba. La profecía, hermanos, se cumplió. ¿Y cuál era el propósito de Dios para que esta profecía se cumpla? Pedro está ahora, hermanos, conociendo, está mirando la habilidad de Dios. ¿Y cuál era la habilidad de Dios? Que Dios es tan fiel a sus hijos en medio de la infidelidad. Eso es muy importante, hermanos. Dios es muy habilidoso para ser fiel frente a nuestra infidelidad, que muchas veces nosotros lo hacemos delante de nuestro Señor, frente a su rostro. Recordó, dice, hermanos, Pedro, se acordó de esas palabras que Jesús le había dicho. Y cuando se acordó, hermanos, entonces le ayudó a entender acerca de sí mismo. Calvino dijo una vez: toda verdadera sabiduría consiste en el conocimiento de Dios y en el conocimiento de Él mismo. Cuando Él se conoció como persona delante de su Señor, recordando sus palabras, dice entonces, pensando en esto, lloraba. Pedro llegó al quebrantamiento. Pedro llegó a ceder. Él se creía autosuficiente, él se creía capaz, él se creía que por su propio razonamiento él podía hacer. Pero aquí, cuando conoció a su Señor, aún siéndole fiel en ese momento de infidelidad, pensó en eso, pensó en las palabras que su maestro le había dicho. Entonces él se quebró, él cedió y él se conoció a sí mismo que no puede hacer nada si no es por la voluntad de su Señor. Por eso Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 10:13, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Cuando Pedro lo negó, no le arrestaron como a Jesús. ¿Por qué? Porque Dios sabía, hermanos, que no iba a poder soportar lo que Jesús estaba pasando. ¿Se dan cuenta la fidelidad de Dios? Pedro estaba caído. Pedro estaba, hermanos, sin poder hacer nada. Lo habían descubierto. Pero no lo arrestaron. Porque sabía Dios que él no iba a poder soportar. La intención, hermanos, de la tentación que trae Satanás a nuestras vidas es que él quiere que nosotros apostatemos de Dios. Mientras que la intención de la prueba que Dios nos trae a nuestras vidas es que Él quiere que nos acerquemos más a Cristo. Ese es el resultado, hermanos. De manera que cuando Él, hermanos, permite la prueba en nuestras vidas, Él no busca y no mira cómo vas a caer, cómo vas a apostatar. Nosotros eso miramos, a ver qué cosa ha hecho, dónde ha hecho, cómo lo ha hecho, para acusar, sino que Él busca en nosotros la imagen
de su amado Hijo. Él quiere que te asemejes al carácter de Cristo en tu vida. Ahora las condiciones para que Pedro fuera quebrantado, hermanos, estaba hecha. Él lloró. Ahora esas condiciones, bueno, Dios lo había preparado. No había dormido, ustedes se acuerdan, la noche anterior. Estaban muy cansados. Además era de noche y él estaba solo. No había alumbrado en el patio y estaba al lado del fuego. Estaba en el patio del sumo sacerdote, en un territorio enemigo. Él está tan tenso, tan nervioso, que por las preguntas que le hacían acerca del Señor, fue sorprendido y empezó a mentir. Todas estas cosas, hermanos, nos pueden llevar a caer. Pero Pedro se acordó. Pedro se acordó lo que había dicho el Señor. Satanás me ha pedido zarandearos. Y eso nos dice a nosotros el Señor. Cuidado, velad y orad. Y antes que cante el gallo 2 veces, me negarás 3 veces. La criada simplemente fue un instrumento para probar a Pedro, hermanos. Si ustedes se acuerdan, Jesús también fue zarandeado. 40 días en el desierto. Pero Satanás no pudo hacerle caer. El ser zarandeado por Satanás, hermanos, es parte de la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para llegar a ser a imagen de nuestro Señor. Siempre una prueba, hermanos, va a tener un comienzo y un fin. Para Pedro empieza con un interrogatorio y termina con el canto de un gallo, negándole 3 veces. Eso es lo que quería que pase el Señor para Pedro y nada más, hermanos. No le iba a pasar más nada. Y eso es lo que Él quería que recuerde. No fue arrestado, no fue escupido, hermanos, no fue maltratado. Porque sabía que el Señor no iba a soportar eso, Pedro. Sencillamente Él quería, hermanos, que al comienzo de ese interrogatorio, Él, hermanos, recordara en esa negación que un gallo va a cantar, lo va a negar, y Él se vea a sí mismo que no puede, si no es por la voluntad del Señor, si Él es fiel a su Maestro. Él estaba aprendiendo, hermanos, que no puede ser Él autosuficiente, que no puede hacer las cosas Él por su propio razonamiento. Y por eso le estaba haciendo pasar estas pruebas difíciles. ¿Para qué? Para que cuando llegara el momento de la prueba más difícil, donde Él tenía que morir como su Maestro en una cruz, Él podía haber dicho y dijo: no soy digno de morir como mi Maestro. Y murió en una cruz al revés. Siempre vamos a, hermanos, a enfrentar pruebas que Dios nos va a traer. Y esas pruebas son la preparación para que nosotros podamos serle fiel al Señor. ¿Qué aprendió Pedro de esto? Negando y recordando las palabras de Jesús. Él aprendió que él no era tan fiel, tan valiente y tan confiable y veraz como él suponía que era. En su negación debería recordar simples palabras del Señor, pero no lo hizo. Nosotros de la misma forma, hermanos, negamos a nuestro Señor. Mentimos de diferentes formas y por diferentes razones. Mentimos frente a las consecuencias. Mentimos frente a la desaprobación de los demás. Mentimos verbalmente y mentimos, hermanos, por acción. Porque, hermanos,
No queremos enemigos con nadie, queremos ser aprobados con aquellos quienes están a nuestro alrededor. ¿Para qué? Para encubrir nuestro pecado y no pasar vergüenza. La verdad, hermanos, siempre se va a identificar con el Señor, mientras que la mentira siempre se va a identificar con Satanás. Con razón, hermanos, Lucas expone en el momento en que Pedro le estaba negando. Marcos no lo hace eso. Marcos simplemente quiere mostrarnos, hermanos, la realidad de ese ser humano, cómo somos. Que si no recordamos las palabras del Señor en el momento de las consecuencias difíciles, entonces lo negaremos. Pero Lucas nos narra esa mirada en la cual ha transmitido el Señor. Fue una mirada, hermanos, viendo lo que Marcos está diciendo. Es como si le estuviera diciendo: Pedro, te dije y tú no te has acordado. Pedro, ¿te conoces ahora? ¿Cómo eres? ¿Ves, Pedro, dónde estabas? ¿Ves, Pedro, lo que tú, según crees que puedes con tus propias fuerzas? Entonces Pedro, hermanos, salió y lloró. Es verdad, no se puede servir solo con sinceridad y sentimiento solamente al Señor. No basta, mi amigo, con energías positivas. Eso viene de la carne. Debemos hacernos dependientes de la palabra del Señor, recordar siempre lo que el Señor nos dice. El caminar del discípulo no es el producto, hermanos, de las buenas intenciones que tenemos para nuestro Señor. No, sino es de la fe que Él puso en nosotros de creer y obedecer las sagradas Escrituras. Mi hermano, en estas circunstancias de la vida, cuando seas sorprendido en cualquier situación, en tu negación recuerda, antes que le des la espalda al Señor, recuerda cada mensaje, cada palabra, cada momento en que tú escuchaste el Evangelio. No importa quién sea el predicador, pero escuchaste las palabras del Señor. Recuerda, porque eso no es en vano. Y si no tienes nada que recordar, mi amigo, hoy es el momento en que te quebrantes, así como Pedro se quebrantó. Y te mires delante de ese Señor, en el cual sin Él no podemos hacer nada, no podemos vivir el Evangelio, no podremos decir la verdad, ni seremos veraces como Él es. Solo Él es la verdad. Y si no estás en Cristo, entonces estás viviendo una mentira. Ven a Cristo, escucha su palabra y obedece lo que Él dice. Demos gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias porque has puesto a nuestros oídos y en nuestra mente lo que es tu voluntad. Ayúdanos en los momentos de la prueba. Somos a veces como Pedro, sorprendidos en la vida y tomamos decisiones malas cuando la vida nos sorprende. Perdónanos. Venimos ante ti agradecidos porque nos has mostrado nuestra realidad a través de Pedro. Creemos que nosotros somos fuertes en carácter, hombres espirituales, porque te conocemos y conocemos tus doctrinas. Sin embargo, podemos estar atrapados en el pecado y solo tú sabes. Enséñanos a vivir a la mirada de tus ojos, no a la mirada de los ojos del hombre, y acomodarnos como Pedro se acomodó.
Enséñanos a vivir a la luz de tu evangelio. Y cuando el calor de tu evangelio venga a nosotros, nos identifiquemos, aunque nos cueste la vida, nos identifiquemos contigo. Te pido, Padre, en este tiempo de prueba, que, Señor, nosotros te seamos fieles. Aún en nuestra infidelidad, recordemos que tú eres fiel a nosotros. Enséñanos a ser veraces y a vivir, Señor, sabiendo que tú estás mirando cada paso, cada pensamiento, cada sentimiento que tenemos en esta tierra. Gracias, Padre, por tu palabra. Nos encomendamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, damos gracias al Señor por este tiempo, otra vez más. Un gozo, una alegría, hermanos. Sé que ustedes están allá en la casa observando y mirando. Nos alegra bastante por los mensajes también que nos dan, hermanos, de ánimo, y agradezco al Señor por eso. Estemos siempre atentos a nuestras actividades en cada casa, hermanos. El martes, ustedes saben, estamos orando por las necesidades de la iglesia, de cada hermano o hermana. Hermanos, estamos siempre al tanto de lo que está pasando con nuestros hermanos. Todos nosotros, hermanos, estamos en ese trabajo y damos gracias al Señor. El sábado también los jóvenes aún siguen con el estudio de la palabra del Señor, y eso está bueno, ¿no? Entonces, hermanos, para el día martes ustedes siempre estén al tanto sobre la oración, las necesidades que tenemos, y mándennos, hermanos, así como estamos comunicándonos, cuál es la necesidad, para que todos juntos estemos siempre clamando y orando. Y siempre, hermanos, cuidándonos, obedeciendo, hermanos, a las instrucciones de nuestros gobernantes, hermanos, y encomendando siempre nuestras vidas en las manos del Señor. Muchas gracias por este tiempo, hermanos, y que Dios bendiga la vida, la salud de ustedes, y especialmente la vida espiritual. Y siempre, hermanos, acordémonos de lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Que el Señor les bendiga, hermanos. Muy buenos días.